La semana pasada, en la librería Sur, que está en la cuadra 6 de Pardo y Aliaga, en San Isidro, en Lima, tuvimos un conversatorio con el exodálite Óscar Osterling y este pequeño servidor sobre mi última publicación, Sin Noticias de Dios, que no es un compendio de textos sobre el caso sodalicio, como piensan algunos, sino que ha sido un trabajo de 2 largos años pegado a la silla, literalmente frente a la computadora, en el que, en una suerte de cóctel de crónica personal, con nuevos testimonios, más investigación, documentación reveladora, correos electrónicos, en fin, hay mucha información potente, creo, en esta publicación, que ya es la última y la definitiva, porque después de esto ya no pienso escribir una sola línea más. Eso sí, si me atacan, ya saben, ¿no? He decidido responder. Ya basta de allanamientos, de basura mediática lanzada por sicarios de sabe Dios quién, ¿no? No, ya eso, ya hasta acá, ya me cansé. Pero en fin, nada, quería compartir con ustedes ese conversatorio. Vamos, Pato, con el video y que tengan un lindo fin de semana largo y santo. Hasta el día lunes, si la tolerancia lo permite. Chao y los dejo con el video. Gracias a mi novia, Gracia, que es la editora de esta publicación en formato de ladrillo o tocho. Rápidamente quería comentarles que escogí a Óscar Osterling, o se me ocurrió la idea de pedirle a Óscar Osterling, quien aceptó, y con el cual también estoy muy agradecido, porque fue la primera persona, y eso ya es un mérito gigantesco, la primera persona que leyó el tocho. Después de que lo escribiera yo y lo editara Gracia, sería el tercero en realidad, ¿no? Pero fue la primera persona ajena a la autoría del libro, no sé cómo llamarlo, que de pronto, creo que fue una mañana, ¿no? Me llama y me hace un comentario alusivo al final del libro, al epílogo del libro. Gracias. Y claro, yo estaba a la espera de que uno de mis ex correligionarios en la secta me llamara, ¿no? Era lo que yo estaba esperando, que yo apostaba a que Martin Scheuch, quien vive en Alemania, autor del blog Las líneas torcidas, que debe ser el sodalitólogo, por darle un nombre o definir el oficio, más acucioso, más abusado, más analítico sobre este caso. Todos de alguna manera somos sodalitólogos, igual Óscar. Óscar en todo este proceso ha sido nuestra memoria histórica, ¿no? Así como en Lima tenemos el lugar de la memoria que ha sido cerrado ahora por estos fascistas de la Municipalidad de Lima y de Miraflores. Óscar es nuestra memoria histórica en el caso sodalicio, lo mismo que Martin Scheuch, porque yo sí soy un poquito olvidadizo, aunque las cosas lejanas, como dice Gracia, esas sí las recuerdo, las que son cosas de hace poco las olvido fácilmente. Y nada, cuando suena el teléfono y veo el nombre de Óscar Osterling y me cuenta que acababa de terminar el libro, de verdad que me emocioné mucho, nos quedamos conversando un buen rato,
porque me interesaban sus impresiones. Oscar, para quienes no han leído Mitad monjes, mitad soldados, Oscar no sale mitad monjes, mitad soldados. ¿Por qué? Porque cuando sale el libro, Oscar todavía seguía... Ah, no, ya estaba afuera, ya estaba afuera. Pero claro, pero se acababa de quitar, ¿no? Se acababa de largar. Claro, lo que pasa es que nosotros, el 1 de febrero del año 2011, junto con Paolo Ugaz, filtramos a los medios, concretamente a la revista Caretas y a Diario 16, y de estos dos, Diario 16, que dirigía en ese momento Juan Carlos Tafur, recibió información de nosotros sobre el caso del pederasta Germán Doig, el candidato a santo, a sexto santo de la Iglesia Católica. Peruano. ¿Ah? Peruano. Peruana, después de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, y no sé, hay 4 más ahí. Y ahí venía Germán, ¿no? Él iba a ganar a Sor Ángeles... Sorana de Los Ángeles Monteagudo. Sorana de Los Ángeles Monteagudo, la arequipeña, que todavía sigue en calidad de beata. Y es ahí cuando empieza el chongo, el alboroto, el follón dentro de la institución, que habían estado encubriendo esta historia sórdida. Y nosotros, ni Pau ni yo, teníamos mapeado a Oscar. Entonces, además él estaba adentro cuando estábamos en plena recolección de testimonios. Y esa es la razón por la que no aparece en Mitad monje, mitad soldado. Sin embargo, en El Ladrillo sí juega un rol sumamente importante y protagónico, porque junto con Oscar y 3 exovalites más, como José Enrique Escardó y los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, decidimos, con el apoyo pro bono del estudio Ugaz, denunciar a Luis Fernando Figari y a quienes resultasen responsables en los casos de asociación ilícita, lesiones graves y secuestro mental, cuya figura era novedosa, porque nunca se ha sentenciado a nadie por lavarle el cerebro, por formatear mentalmente a un chiquillo, ¿no? A un menor de edad. Cosa que hicieron con nosotros cuando estábamos en edad escolar, cuando nos reclutaron. Y nada, entonces yo quería arrancar esto cediéndole el micro a Oscar para que cuente un poco sus impresiones sobre lo que significó este trabajo de 2 años intensos, que en el ínterin tuvo un allanamiento en mi casa, gatillado por uno del grupito de Soda Lovers, gente simpatizante con el sodalicio, que dicen que no tienen nada que ver con el sodalicio. Sin embargo, son 5, ¿eh? Se citan entre ellos, se comentan entre ellos, se publican entre ellos y gatillan demandas calumniosas, donde ahí sí uno de ellos es el encargado de eso, que se llama Edgardo Palomino Martínez, ¿no? Que es el que le ha puesto a Paolo Ugaz fácil, y no exagero, ¿eh? Más de 20 demandas calumniosas en todos estos años. Y a mí he contado 2 o hasta 3 y una le funcionó, ¿no? Le funcionó a tal punto que entraron a mi casa casi 30 policías y fiscales armados, 6 unidades, en fin, todo un alboroto, como si fuera yo pues el Chapo Guzmán o Abimael, el presidente Gonzalo. Pero bueno, ya, me callo y los dejo a Óscar Osterling, a quien le agradezco nuevamente por su presencia y les pido por favor un aplauso porque se ha leído el libro. Hola, buenas noches. A ver, lo primero, bueno, también agradecer, yo
hoy día conversaba con mi hermano y me decía, oye, ¿por qué ya no sueltas el tema del sodalicio? Porque es lo que no te deja avanzar. Entonces yo digo, bueno, ¿qué significa avanzar para ti, no? O sea, yo siento un deber personal de seguir hablando de esto porque son 20 años de mi vida dentro de una institución que considero que no debería existir. Entonces, si no hablo yo, o si es algo, digamos, puede resultar paradójico, pero es un tema que me gusta. Es un tema que me gusta hablarlo para que los demás sepan qué sucedió. Y si se ponen a revisar en algún momento, bueno, quiénes son los que hablan, en algún momento ya me resultaba medio incómodo porque muchas veces la gran mayoría de exodálites ni siquiera podía hablar de esta experiencia sin quebrarse, sin destruirse, sin traumarse, sin desvelarse diciendo no puedo, no puedo. No podían ir ni siquiera a la fiscalía, porque sencillamente su mundo interior, su ser, no les permitía ni siquiera dar el mínimo testimonio. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿quieres conversar conmigo? Y me invita Pedro y digo, por supuesto que sí, porque yo siento que me hace bien y que hace bien. Entonces, primero por ese lado, de verdad digo, no me cuesta mucho, ni me quiebran, ni nada, decir, acompaño y ayudo. Lo segundo que quería decir es que, ¿por qué tengo esa ventaja, digamos, de haber sido la memoria del grupo que formamos para la denuncia? Nuestro LUM. Primero porque tengo una memoria incómoda. Me acuerdo de muchísimas cosas, tengo una memoria, como les digo, que a mí a veces me resulta incómoda porque, oye, ¿te acuerdas? Y le digo, me acuerdo de esto, de esto, de esto, y ya la persona dice, bueno, qué miedo, ¿no? Qué miedo que te acuerdes de tantas cosas, porque me acuerdo mucho más de la persona que se me acerca a decirme, oye, ¿te acuerdas? Me acuerdo de más cosas. Entonces, sí, a veces me ha traído medio problemas de la gente que se asusta un poco de todo lo que me acuerdo. Y lo segundo es que, como ninguno de los denunciantes, yo pasé 22 años de mi vida vinculado al sodalicio. Yo me vinculé estando en el colegio el año 1988, tímidamente a campamentos y fulbito, a jugar fulbito en San Borja. El 89 el sodalicio me preparó para la confirmación y mi vínculo con el sodalicio empieza ahí. Y de menor de edad, y el año 90, de 17 años, 1 o 2 de diciembre, yo hago mi promesa de aspirante sin que mis papás lo sepan, en una ceremonia secreta, con Germán Doig a la cabeza, tomando la promesa, y desde ahí mi vínculo cercanísimo, pierdo todos mis amigos de colegio, me meto a la facultad de teología a estudiar, no estudié con ninguno de mis amigos, perdí, como digo, todo vínculo con ellos, hasta el 1 de abril de 2012, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de veintitantos años, depende, digamos, los niveles de vínculo, pero con el sodalicio, sin ver a mis amigos, ocultándome de mis papás, desde el año 89 hasta el 1 de abril de 2012, que es el día en que yo salgo de la comunidad. Entonces, tengo esa ventaja, la memoria y todo el tiempo que he pasado en el sodalicio, para conocer y para decir muchísimas cosas. Y una ventaja más, que es que dentro del sodalicio yo tuve cargos de autoridad. Entonces, conozco
desde que era chiquillo y tenía 18 años. Cuando salí tenía 39 años y ya había sido superior de 3 comunidades distintas y había pertenecido al consejo regional y tenía mis puestos y, en fin, entonces conozco todo el itinerario dentro del sodalicio, quiénes fueron superiores, quiénes no, quiénes hicieron cosas, quiénes no hicieron cosas. Entonces, siempre, digamos, que se tocaba alguna tecla en la investigación, que me preguntaban los abogados, que me preguntaba Pedro, Paola, oye, ¿sabes de esto? Y le decía, sí. ¿Tienes 2 horas para hablar de eso? Y empezábamos a hablar, porque cada detalle iba ampliándose mucho por lo que me acordaba y conocía. Y a partir de esto, ¿qué puedo decir de la lectura del libro? Yo también me emocioné al ser el primero. Pregunté si había algún premio, pero no. Era que, y esto lo comentaba justo antes de que venga Pedro, ya me resulta difícil, el libro es tan amplio y con tantos detalles, y mi memoria es tan amplia y con tantos detalles, que ya no sé en qué parte, digamos, yo le diría a Pedro, oye, falta esto, pero ya no lo sé si falta o no falta, porque las cosas que tengo, hay detalles, por ejemplo, ¿no? A ver, uno al azar. A ver, Cipriani, Murguía, Fiscalía, lo que sea. Yo puedo decir, o ya no puedo decir si faltan cosas o faltan cosas, porque lo que sé, y eso es tan amplio, y yo lo que tengo es tan amplio que ya se me confunde porque es amplísimo el detalle al que ha llegado Pedro. Tengo anotaciones, tengo cosas para decir. Hay cosas que me han pasado a mí, por ejemplo. Acá está el ejemplo. Pedro no sabe, o no sabía, se lo conté hace poco, que es que cuando cuando nombran al comisario, es un comisario nombrado por la iglesia que se apellida Londoño. 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 Y yo le empiezo a escribir a Londoño. Él supuestamente estaba a cargo del sodalicio, o sea, al superior general le decían, espérate un rato, la iglesia se va a encargar. Y la iglesia se va a encargar a través de este comisario que se apellida Londoño, un colombiano. Y yo le empiezo a escribir, a decirle, oye, quisiera conversar contigo, quisiera contarte algunas cosas, quisiera decirte, ayudarte a tu comisariato con el sodalicio. Y Londoño nos empieza a chotear, a mí y a otro sodalite, a ex sodalite Renzo Orbegoso, nos empieza a chotear, nos intercambiamos los correos. Todo eso está ahí, ¿eh? Eso sí está acá. Pero lo que no está acá es que yo fui a buscar a Londoño a Colombia. Él vivía en Jericó, en una diócesis, es un pueblo pequeño, a 3 horas de Medellín. Y como no me contestaba, medio que lo arrincono y le digo, te voy a ir a buscar. Me responde, me dice, ¿me estás amenazando? Le digo, no te estoy amenazando. Te voy a ir a buscar, pero para conversar. Yo no le busqué la bronca, ya vas a ver. No le dije nada de eso. Y me fui a Medellín, me tomé mi combi, literalmente una combi, a 3 horas, me senté, lo grabé a Londoño, lleno de generalidades. Ahí fue cuando me di cuenta que no iba a hacer absolutamente nada, no le interesaba hacer nada con el sodalicio, todo lo relativizaba, no conversó con nadie, con ninguna de las víctimas. Yo le dije, ¿cuándo va a conversar con las víctimas? Y él me dijo que no era su tarea, no era conversar con las víctimas, sino con el sodalicio. Entonces me regresé, no saben el camino que es, ahí hagan su Google Earth o su Google Maps, y el camino es
para vomitar 3 veces, ¿ok? Es pesadísimo, pesadísimo el camino. Regresé a Medellín, mi avión, y regresé a Lima. Entonces, como esta cita con Londoño, que estoy seguro no sabías, tú no lo has conocido a Londoño. No. Yo sí, como digo, lo he tenido al frente, ahí en Jericó. Entonces, como eso hay mucho de cosas que tal vez Pedro, porque no es que había una agenda común en, oye, bueno, ahora toca presionar acá, ahora te toca a ti, yo ya no puedo estar, policía bueno, policía malo, cero coordinación, cero, y había cosas que sencillamente ya nosotros o yo mismo hacía, por ejemplo, las citas con las reuniones con Ian Elliot, que Pedro relata muy bien, y yo me reúno, no sé si 4 o 5 veces con Ian Elliot, y Ian Elliot me suelta una cantidad de cosas. La peor es que me dice, yo voy a hablar con Ian Elliot. Ian Elliot fue un investigador que supuestamente... Entre comillas. Un investigador entre comillas, al final fue una tapadera de todas las cosas del sodalicio. Y yo dialogaba e intentaba ayudar a un ex sodalite brasileño que lo botan del sodalicio, lo terminan arrimando del sodalicio. Él quería ser sacerdote. Y este ex sodalite empieza a tener problemas psiquiátricos dentro del sodalicio. Y el sodalicio, en lugar de hacerse cargo, lo termina dejando para finalmente este ex sodalite termina mudándose a Lima preparando su salida, ¿no es cierto? 6 meses, algo así. Y de ahí le compran un pasaje a Brasil, le dan $50 y le dicen, ya tuve, nos vemos. Y este ex sodalite tiene una serie de incidentes, de quiebres psiquiátricos. Termina en la catedral de Río de Janeiro diciendo que él es Jesucristo, se despierta en un hospital psiquiátrico amarrado y años después empieza a conversar conmigo, a decirme, no quiero hablar, sí quiero hablar, como que quería, pero se moría de miedo del maltrato del sodalicio, pero ya se había iniciado todo el tema de las denuncias. Entonces, yo conversaba con él muy, muy seguido, era dolorosísimo, muy, muy angustiante, muy revictimizante, una impotencia horrible porque el sodalicio, yo hablaba con sodalites y les decía, háganse cargo, esa persona está mal, se quiere suicidar. Y el sodalicio no hacía nada. Y ya estábamos en este proceso, estábamos 2015, 2016. Le comento el caso por primera vez a Ian Elliot y pasan 2 meses. Ian Elliot dice, quiero hablar con ese chico. Ese chico siempre me dejaba audios tristísimos. Y Ian Elliot en un momento, ese chico, 2 meses después de que Ian Elliot ya quería tomar cartas en el asunto y le había dicho al sodalicio que haga algo por este chico me llama y me dice, en resumen, no han hecho nada conmigo, no me están ayudando en nada, estoy muy mal, estoy viviendo, yo siempre fui clase media, media alta, estoy viviendo en una favela, mi casa está inundada, no tengo trabajo, no tengo que comer. Entonces me deja esa grabación y yo voy donde Ian Elliot, le pido una cita urgente y le enseño la grabación. Ian Elliot en ese momento, Ian Elliot me dice, se enfurece, es un irlandés, ojos azules, yo diría que 60s para 70s, ¿no?
Entonces se enfurece y me dice, yo tengo un prestigio ganado y lo que está haciendo el sodalicio me está convirtiendo en víctima de ellos. Me lo dice tal cual. Soy una víctima más del sodalicio. Voy a tener que sacar un comunicado porque no puede ser que el sodalicio, lo que yo les digo que hagan, no lo hacen. Además de hablarme... Además, lo mismo me lo dijo a mí. A nosotros, digo, sabíamos de varias personas que yo, por ejemplo, otra de las frases de Ian Elliot es: el sodalicio no le ha hecho ningún bien al mundo, no a la iglesia, al mundo. El sodalicio debe ser suprimido. Ian Elliot lo dijo. Al sodalicio solo le interesa la plata. El sodalicio tiene personas malas, ¿ok? A mí incluso Ian Elliot me dice si quería seguir perteneciendo, si quería reorganizar mi vida y entrar de nuevo al sodalicio. Me pregunta Ian Elliot, ¿no? En fin, una cantidad de cosas. Qué maleado el internet. Pero a la semana que me dice que él tiene un prestigio ganado, a la semana que dice que él se ha convertido en una víctima del sodalicio, hace un video, lo cuelga en Facebook, lo cuelga en el canal S del sodalicio y dice algo así, ¿no? Agradezco a las autoridades del sodalicio, hemos estado llevando de la mejor manera las investigaciones, las autoridades me han estado dando todo lo que yo he estado pidiendo y se han portado muy bien y vamos a llegar a buen fin. Comprenderán ustedes, bueno, eso no, o no sé cómo aparece en el libro, si aparece así. Si alguien, además de Oscar, se anima a leer el libro, ¿no? Lo que van a ver, entre otras cosas, el rol de este Ian Elliot, que por dinero, porque era un asesor o consultor contratado por el sodalicio para evacuar un informe con una norteamericana, también supuestamente investigadora, ex número 3 del FBI y todas las credenciales, juega un rol de, ¿cómo llamarlo?, los mesías, ¿no? A Oscar le decían una cosa, a mí me decían otra, y al resto de otra, y después nos enteramos de historias realmente indignantes, ¿no? Esas que revelan y que enfurecen. Y tan es así que, bueno, es un spoiler, ¿no? Pero creo que vale la pena. En algún momento Oscar se convierte en el angelito que sale en un oído diciendo que no le hagas caso a Elliot, nos está meciendo, no sé qué, y esto y lo otro. Fue el primero que se dio cuenta Oscar Osterman, ¿no?, del rol que estaba jugando él. Algunos más pajarulos como yo le dimos el beneficio de la duda y metimos la pata hasta los correjones. Y eso sale también en el libro. Porque en un momento, cuando Elliot interviene para negociar literalmente para negociar las indemnizaciones también entre comillas, y de pronto, pero ya en plan extorsión y chantaje, dicen, ok, pero ni Óscar Osterling ni José Enrique Escardo, curiosamente 2 de los 5 denunciantes, y también se lo dicen en algún momento a Martín López de Romaña, mira, cualquier indemnización la vamos a hablar después del proceso, que podría durar 4 años, 5 años, y ya estamos hasta más, ¿no? Sí, claro. Que es una manera de decir, pero si tú retiras, claro, eso no era explícito, ¿no? Pero si tú retiras tu denuncia, ya nos sentamos a conversar. Mientras que eso le decía a Óscar y a José Enrique, y yo me quejaba de estas cosas con el propio Ian Elliot, Elliot un día me cita al Hotel Westin en San Isidro con un file de color vainilla
con un post-it con mi nombre, y él me había estado insistiendo, eso ya lo cuento con detalle todas las veces que me insistió, pero tenemos que resolver tu caso, que tú eres una víctima, que lo que han hecho contigo no tiene nombre, no sé qué. Y se aparece con un file, como se había aparecido con ese mismo file con otras víctimas que fueron indemnizadas inmediatamente. Claramente ahí había, ¿no? 2 más 2, un cheque. Supongo que con una cantidad interesante o importante, ¿no? Y cuando yo veo esta cosa que él comienza a deslizar el file sobre la mesa y me doy cuenta de la situación, dije, o sea, ni se te ocurra abrir ese puto file. Me van a perdonar, pero se lo dije así. O sea, si es lo que me imagino, te voy a mandar bien lejos y créeme que ahorita tengo cosas que hacer. Tenía que recoger a Gracia para irnos a Mala y ya me paré y además, o sea, me daba cuenta de la situación, pero a la vez decía, madre, o sea, ¿en serio siguen procediendo como lo que siempre han sido? O sea, como una mafia, como una secta que pretende, como las otras sectas, con plata, comprarse a la gente, comprarse a las autoridades, ¿no? Comprarse a la justicia. Entonces, me acuerdo, eso sí, clarito, el recorrido hasta el ascensor, dice, estos no han entendido nada, y ahí tuve que darle toda la razón a Oscar, porque hay otro que juega también un rol así perverso, ¿no? De villano que se hace el idiota, José Ambrosic, que Oscar también nos advertía, no confíen, y Escardó también, no confíen en Ambrosic, no confíen en Ambrosic. Bueno, para que tengan una idea, a mí me operaron de la columna, una operación que también está contada, porque cuento todo en ese libro, que salió mal, fueron 3 operaciones al final, año y medio discapacitado, ¿no? Físicamente, con bastón, no podía desplazarme, qué sé yo. Me iban hasta la clínica a visitarme. Ian Elliot y José Ambrosic. Una cosa, también no está contado ahí, porque el día que llegó Ambrosic, yo estaba medio sedado y estaba mi amigo Juan Villarán, que es una promoción menor del mismo colegio de Ambrosic, o sea que lo reconocí inmediatamente. Y cuando se estaba despidiendo Juan, se me acerca y me dice, oye, ¿te dejo solo con Ambrosic? No, no vaya a ser que te ponga algo en la sonda y cagaste. O termines de cura. Sí, no, y resolvemos el tema. Bueno, en fin, es un libro que tiene muchísimo detalle, está contada toda la historia de lo que pasó y no pasó en el ámbito judicial, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito político, un resumen ejecutivo del informe de la comisión Alberto de Belaunde, que yo creo que o sea, que no ha tenido difusión, pese a que la congresista Susel Paredes logró liberarlo, logró rescatarlo, y es un informe realmente escarapelante, ¿no? Porque entre otras cosas aparecen las fichas frías, crudas, de los abusos sexuales de Figari, de Doig, de Jeffrey Daniels, de Daniel Murguía y Virgilio Levay. Por supuesto, el incidente de connotaciones sexuales que perpetra Jaime Bertel contra Martín Schoig no existe para el sodalicio, y en consecuencia también lo excluyeron a Martín Schoig de su condición de víctima, porque es el único que relata un hecho de connotaciones sexuales que acusa al sodalite más poderoso de esa organización sectaria, que es el sacerdote Jaime Bertel, ¿no? Pero ya para finalizar, no sé si eventualmente tengan alguna pregunta. Mi pregunta es la que te hice al inicio. Si quieres la respondes, si quieres no. Pero en lo personal, ¿no? ¿Cuál fue, qué fibras se movieron o removieron en ti cuando leíste el libro? A ver,
es muy personal porque evidentemente cada lector tiene una perspectiva distinta o una aproximación distinta a todo este tema del sodalicio. A mí, sin llegar, vamos a ponerlo así, al dolor, leerlo me dio mucha rabia. Evidentemente, no rabia contra Pedro, sino sencillamente ponerme a pensar por todo lo que tuvimos que pasar de aguantar y soportar de mentira y de revictimización constante. No sé si puedo armar un paralelo como para que ustedes como que lo sientan, ¿no? Pero imagínense un juicio, se inventan un juicio contra ustedes, que sucede, en este país sucede, ¿no es cierto? Y que uno tenga que ir a la fiscalía a declarar por algo que se inventaron de ustedes. Tal vez les ha pasado, tal vez a alguien cercano, o que les quiten una casa. Un día llegan y están ocupando su casa y los denuncian porque quieren ustedes regresar a su casa y no pueden regresar a su casa y van, hacen la denuncia y en la fiscalía les empiezan a decir, bueno, señor, esta casa no es de ustedes. Y tú dices, oye, pero he vivido acá 20 años. No, señor, acá dice que ustedes no pueden entrar porque no es su casa. Y se quedan ustedes en la calle y no tienen nada que hacer. Y ustedes han vivido ahí 20 años, pero les están diciendo a ustedes mentirosos, les están diciendo a ustedes delincuentes, les están diciendo a ustedes que han construido algo en base a mentiras y que los verdaderos dueños son los que han ocupado la casa que era de ustedes. Ese es el paralelo, en donde no puedes creer lo que estás escuchando de esas personas. O sea, ustedes leen en la fiscalía, en los escritos que los denunciantes hemos tenido acceso. Están ahí. Están acá. Y ustedes leen a Óscar Tocomura, ¿ok? Que fue un maldito. O sea, Óscar Tocomura fue un maldito de humillaciones irrepetibles, de mentadas de madre, de patadas, de hacer sangrar a la gente, de meter a gente que no sabía nadar a las 3 de la mañana al mar embravecido, un maldito. Y escuchan la descripción o leen la descripción que Óscar Tocomura hace de San Bartolo, donde él tenía todas estas prácticas, y más o menos San Bartolo es un spa donde faltaba que les limen las uñas, donde decía que los chicos que se sentían cansados levantaban la mano y se iban a dormir, ¿no? O que había una persona preparada, ¿no es cierto? Un profesor de educación física con el que te dedicabas a hacer pues, un poco de pilates, estiramientos, y eso lo decía Óscar Tocomura en la fiscalía. Entonces, uno lee eso y dice lo que decía, ¿no? No puedo creer que no solo Óscar Tocomura, sino todos los sodálites que pasaron por la fiscalía mentían y mentían y mentían y mentían, y el sodalicio al final no fue nada, fue una hermosa epopeya, todo lo que decían de Figari, todo lo que dicen el sodalicio es mentira. Entonces, cuando yo leo el libro y hago todo el recorrido desde que yo empiezo a participar, 18 de octubre de 2015, luego del primer reportaje de 19 de octubre, al día siguiente, después del primer reportaje de Gabriela Villasís en Cuarto Poder, ahí es donde yo entro a tallar porque el sodalicio responde a ese reportaje con una mentira inmensa, pero era una mentira que me tocaba a mí, por unas denuncias que yo había hecho ante el tribunal eclesiástico. Entonces, cuando yo me doy cuenta ahí que están mintiendo y que me toca, ahí yo recién me meto. Entonces, leer
todo eso hasta la actualidad casi, lo que produce en mí, lo primero que produce es el sentimiento de revictimización, de decir cómo he pasado por esto, y lo segundo es una rabia, que no es no quiero salir a destrozar cosas ni mandarle la moto, ¿ok? Pero sí es una rabia muy, muy fuerte de impotencia, de no poder hacer nada. Y si tienen ese sentimiento cerca de que los despojaron de una casa y no pudieron hacer nada, es así, es ese mismo sentimiento de que los hayan denunciado y ustedes no hicieron nada y que de pronto paguen pena de cárcel porque a alguien se le ocurrió fregarles la vida, exactamente lo mismo. Esa es la sensación. Bueno, hemos rozado solamente algunas partes del libro. Nada, si alguien tiene alguna inquietud, interrogante, es ahora o nunca. Dale, dale. Una pregunta. Nos hemos reencontrado con Oscar después de mucho tiempo. ¿También eres de la secta? Me intentaron jalar, llegué a algún filtro que no cuadré y me botaron. Pero sí puedo decir que conozco los métodos porque con lo que ustedes han develado, bueno, yo hice mi confirmación con el Sodalicium en el colegio y a mí siempre me preguntaban mucho por mi relación con mis padres. Pasa el micrófono. Siempre me preguntaban mucho por mi relación con mis padres, si se me llevaba bien, si mis papás estaban juntos. Bueno, entonces yo soy teólogo de profesión, entonces estos temas me tocan, porque siempre que soy teólogo me dicen, ¿y estos temas? Entonces, yo quería preguntarles, ¿qué nivel de corrupción tiene el Sodalicium en el Perú y a qué instancias llega? Porque esto debe tener jueces, debe tener fiscales, debe tener secretarios, debe tener conferencia episcopal, debe haber obispos, un ex cardenal que todos conocemos. ¿Qué nivel de encubrimiento tiene la Iglesia peruana y el Estado peruano en estos casos? Porque, digamos, Figari y compañía son producto del Concilio Vaticano II. Entonces, a mí lo que me aterra es que ellos tengan estos comportamientos de pedofilia y de abuso antes de fundar el movimiento, y aún así la Iglesia los dejó fundar un movimiento para darle una fachada de santidad, entre comillas, a sus abusos, porque eso puede haber pasado, ¿no? Que hayan dicho, oye, ¿cuál es la forma, entre comillas, legal de abusar de niños sin que nos toque? Ah, mira, esto puede ser. Y porque acá estamos hablando del pontificado de Juan Pablo II, que también salió lo de Maciel y de Reuser Ratzinger. Entonces, ¿qué nivel tienen ellos de poder en el Perú para que ahorita Figari siga de vacaciones en Roma y no haya ni siquiera una excomunión, o sea, ni siquiera una disolución que el derecho canónico lo manda? Entonces, no sé si han llegado a esa profundidad de tener indicios o nombres y apellidos de quiénes son los socapadores de estos monstruos y de estos degenerados, ¿no? No voy a dejar que Oscar responda para que no suelte una frase que signifique una demanda por difamación. Pero si lees el libro, sí aparecen nombres. Y vas a inferir por el comportamiento de tal o cual obispo, cardenal, prefecto de congregación o secretario ejecutivo de determinado dicasterio, y suma 2 más 2. Y hay un sodality en activo que se llama Enrique Elías Dupuy, que es el procurador del Sodalicium en Roma y que al parecer se mueve bastante bien. Suave, ¿eh? No voy a dar nombres. El tema evidentemente sí está súper pensado porque, y conversado, porque evidentemente cuando uno hace unos números muy sencillos, se da cuenta que ahora el sodalicio es una pandilla, literalmente. Son 100, 120 gallos viejos,
Figari debe estar llegando, a ver, el 97 cumplió 50, No, ya pasó los 70. 70 y algo, ¿no es cierto? Entonces 75 por ahí, 77, y de ahí vienen generaciones. Una vez hice de memoria, hice todos los sodalites que existían hasta el 2012. Y se la pasé a Pedro. Entonces, pero no han estado, la mayoría de sodalites nuevos que han estado entrando, se han ido saliendo. Entonces, menores de 22, 23 años deben haber 10, y de ahí encima de los 30 y tantos deben ser 80, 90. Entonces, uno se hace la pregunta y dice, bueno, ¿por qué siguen existiendo si la lógica es, oye, si es una pandilla, ya no es más, o sea, de un matamoscaso que den en Roma, los elimino? O sea, digo, oye, estos no le hacen ni bien al mundo, ni bien a la iglesia, se dice muchas cosas de ellos, han tenido problemas, temas de pedofilia, han tenido problemas incluso de lavado, o tienen acusaciones, o tienen investigaciones de lavado. ¿Por qué no sucede? A mí solo se me ocurre una respuesta, que es el poder económico que tienen, que deshacerse de algo así torcido en términos como que económicos no funciona, como que es una oportunidad que la iglesia en el futuro puede aprovechar cuando terminen de desaparecer, ¿no es cierto? O cuando ya sean sí, pues cuando empiecen a morir de acá a 15 años, y de pronto la iglesia se vea beneficiada con 1.500 millones de dólares en activos que tiene el sodalicio. Sinceramente, no busquemos en términos teológicos la respuesta que son para la iglesia, no busques en una renovación espiritual, no busques en un apostolado enérgico, vigoroso. La plata, ¿ok? Porque todo el resto de cosas no existen, y menos ahora. Tal vez lo de antes, tú con tu vinculación tal vez has visto algo, ¿no? O sea, un poco de alegría, un poco de juventud. Eso ya no hay. No, y cuando leas el libro vas a ver que hay un nuevo testimonio antes de que Figari fundara el Sodalicium en el año 1971, de mediados de los 60. Y está ahí, ¿no? Claro, con seudónimo, pero Figari ya tenía comportamiento de depredador sexual antes de fundar el Sodalicium. La víctima más antigua del sodalicio sexual de Figari es de 1970, y sale también en el libro, 73, 74, máximo 75. Ahí nomás de fundado el sodalicio. Alguien que ha sido depredador sexual antes de fundar e inmediatamente después de fundar, no me digas pues que el carisma, que supuestamente es lo que tiene todo fundador para infundir, insuflar una espiritualidad, fue una cosa de un instante en el que se le paró el Espíritu Santo en la cabeza, la metáfora, ¿no? Y nada. Pero y después siguió, ¿no? O sea, ya era un depredador, funda el Sodalicium, ¿no? Iluminado, y luego siguió comportándose como depredador, y lo más alucinante, para que vean que no han cambiado, hace muy poco, o sea, semanas, o sea, 3 semanas máximo, Humberto Pepe del Castillo, una autoridad de la vieja guardia, de los sodalites, de las malas prácticas, de los que dicen una cosa hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro siguen siendo lo mismo, acaba en un artículo, porque él es psicólogo, en un artículo cita a Figari como referente. Entonces yo digo, oye, ¿qué?
O sea, no era que Figari es un apestado, persona no grata, sigue siendo Sodalite. O sea, le dicen de todo porque tienen que buscar un chivo expiatorio. Pero sigue siendo Sodalite. Jamás lo expulsaron. Y además sigue siendo financiado por el sodalicio, viviendo como un jeque árabe, ¿no? Pero esa cuestión yo creo que es importante, porque ahí sí nos explica, oye, Iglesia, explícame cómo este pata, que ha sido depredador sexual antes de fundar el sodalicio, funda el sodalicio e inmediatamente ahora tenemos registrados casos de víctimas sexuales. ¿Dónde está el carisma? ¿Qué carisma tiene esta puñetera organización que, como dice Oscar, ha usado la fachada religiosa para hacer plata? Que es lo que más le importa, lo que más le interesa. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, lo dejamos acá. Y nada, nuevamente muchas gracias a Malena y Jeremy por la acogida, a todos ustedes por estar acá. Oscar, gracias. ¡Hola! Somos el elenco de ¡Hambre! Queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Compremos tus entradas aquí! ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Por un mes! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.